En esta clase nos referiremos a los diversos acuerdos de derecho internacional que se han logrado para hacer frente al problema de la corrupción. Numerosos estados han suscrito una serie de tratados para procurar una prevención de este fenómeno y su represión, así como formas de cooperación entre los estados en pro de esos objetivos. A continuación, mencionaremos los tratados internacionales vigentes sobre esta materia, para luego concentrarnos en dos de ellos: las Convenciones contra la Corrupción de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Una vez superada la tensión internacional provocada por largos años de Guerra Fría, durante la década de 1990 surgió con fuerza el tema de la anticorrupción como un nuevo tópico de preocupación ciudadana. Al cabo de algunos años, distintos estados suscribieron tratados para combatir este flagelo. Además de diversas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los estados han firmado los siguientes tratados internacionales a partir de mediados de la década de 1990. 1. La Convención Interamericana contra la Corrupción, suscrita en 1996. 2. El Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las comunidades europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea, de 1997. 3. La Convención de la OECD para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, acordada por los estados de dicha organización también en 1997. Un precedente interesante de este tratado es una ley dictada en Estados Unidos en la década de los 70 para penalizar el soborno de funcionarios de gobiernos extranjeros. 4. Sendos convenios de derecho penal y de derecho civil sobre la corrupción firmados en Europa en 1999. 5. La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional del año 2000. 6. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada en 2003. Y 7. La Convención de la Unión Africana contra la Corrupción, también acordada en 2003. A continuación, nos referiremos específicamente a la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, debido a que es la más antigua y por su relevancia para el contexto de los países latinoamericanos, cuyos índices de percepción de corrupción son todavía muy insatisfactorios. Asimismo, aludiremos a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, por ser el instrumento de alcance universal más completo en esta materia. La Convención Interamericana contra la Corrupción fue acordada en Caracas, Venezuela, en marzo de 1996 y entró en vigencia un año más tarde. Actualmente, 33 estados americanos forman parte de esta convención, incluyendo a Estados Unidos y Venezuela. Esta convención persigue tres objetivos principales. Primero, la prevención de la corrupción mediante medidas administrativas. Segundo, la prevención y represión de la corrupción a través de medidas legislativas, en particular por la adopción de leyes que describan ciertas conductas como delitos. Y tercero, la cooperación internacional entre los estados para la extradición de personas procesadas por actos de corrupción y para la recuperación de los activos mal habidos producto de esas conductas ilegales. La Convención Interamericana define en su artículo 6 los actos de corrupción como el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.
La Convención define también como corrupción el ofrecimiento u otorgamiento de los beneficios recién mencionados y cualquier acción u omisión en general en que incurre un funcionario público para obtener un beneficio ilícito para sí o para un tercero. La Convención Interamericana también impone a los signatarios el deber de dictar leyes que sancionen el soborno transnacional, así como el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Por último, los Estados partes se comprometen a adoptar progresivamente medidas para sancionar el uso de información privilegiada, la apropiación indebida, el tráfico de influencias y la malversación de caudales públicos. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue acordada en octubre de 2003. Entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005 y cuenta con 174 Estados partes a lo largo de todo el mundo, incluidos todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los objetivos de esta convención son los mismos que la anteriormente mencionada, solo que busca tener aplicación a nivel universal y no solamente regional. En consecuencia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción persigue, primero, que los Estados adopten medidas administrativas para prevenir la corrupción. Segundo, que los Estados también aprueben leyes que tipifiquen como delitos las conductas corruptas. Y tercero, que los Estados cooperen entre sí para conseguir la extradición de las personas acusadas de haber cometido actos de corrupción y para la recuperación y repatriación de activos obtenidos como beneficio por actividades ilícitas. En lugar de definir el concepto de corrupción, la Convención de las Naciones Unidas impone a los Estados partes el deber de tipificar como delitos las conductas de soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, la malversación, el peculado o la apropiación indebida de bienes por un funcionario público, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito y el blanqueo del producto del delito. La Convención también procura que los Estados se presten asistencia judicial recíproca y que conduzcan investigaciones conjuntas para poder sancionar las conductas tipificadas como delitos en sus respectivos sistemas legales. Fuera de la diferencia evidente entre los ámbitos de aplicación de uno y otro tratado, como hemos dicho, la Convención Interamericana es un tratado de alcance regional, mientras que la Convención de las Naciones Unidas es de aplicabilidad universal. Existen otros aspectos en los que ambos tratados internacionales difieren significativamente, a pesar de perseguir prácticamente los mismos objetivos. La Convención de las Naciones Unidas es mucho más completa, probablemente porque, habiéndose acordado con posterioridad a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, encontró una mayor disposición de los Estados Unidos en sus esfuerzos por combatir el lavado de dinero. La principal diferencia específica entre ambos tratados radica en que la Convención de las Naciones Unidas es aplicable tanto a actos cometidos por funcionarios públicos cuanto a aquellos realizados por particulares, mientras que la Convención Interamericana solo se refiere a los funcionarios públicos. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas incluye la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción, lo cual no está incorporado en la Convención Interamericana. La Convención de las Naciones Unidas también puede ser firmada por organizaciones regionales de integración económica, opción que no está permitida en la Convención Interamericana, que parece ser un instrumento abierto tan solo a los Estados. Por último, en la Convención Interamericana existe la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales participen de las labores de monitoreo del cumplimiento del tratado.
En la Convención de las Naciones Unidas, en cambio, es la Conferencia de Estados Partes la encargada exclusiva de tal fiscalización. Muchas gracias por su atención. Los invitamos a seguir visitando nuestro sitio web moocchile.com y a ver la siguiente clase de este curso.